Pues bienvenidos. Esta materia es bastante corta, es decir, solamente consta de 2 unidades y justamente yo estaba revisando que tenemos mucho contenido como para hablar todo el mes, pero pues tenemos que ser más concisos, ¿no? Más precisos. Y algunas de las cosas que ya platicábamos en la clase pasada que creo que le decía yo a Luis que éramos afortunados porque solamente era una clase demasiado personalizada. Y digo, ¿qué les parece si escuchamos un poquito a Luis que nos ponga un poquito en contexto, a grandes rasgos, de lo que estuvimos platicando precisamente la clase pasada? Y ya en base a eso, pues afinamos algunos detalles y vamos directamente al objetivo de esta materia, porque como todo tema, pues tiene un objetivo particular del porqué, ¿verdad? A ver, compañero Luis, ilústrenos usted con lo que entendió, comprendió de toda la charla que tuvimos la vez pasada. Así es. Miramos varios videos. Un video fue de una persona de una comunidad indígena donde fue detenido y fue detenido, pero quedó absuelto se protegió por el artículo 2 de la Constitución. Fue la defensa de él. Pues, hablamos también de las lenguas indígenas, que son más de 60. Hubo varios ejemplos de que se cometen delitos en las comunidades indígenas y de que el gobierno no puede participar ahí. Y que es pluricultural el país. Ok, Luis. Perfecto, muchísimas gracias. Efectivamente, uno de los objetivos de esta materia, pues precisamente, es ponernos en tono a entender un poquito en qué consiste la gran diversidad cultural que tiene nuestro país. Muy atinadamente Luis lo decía, en el caso de México, somos un país pluricultural, es decir, que existimos muchísimas culturas, pero no solamente existimos, sino que tenemos diferentes formas de entender la realidad dependiendo del contexto cultural social en que nos encontremos. Y para ello voy a un ejemplo. Sabemos que nuestro país pues tiene 3 grandes escenarios, que es lo que es el norte, lo que es el centro y lo que es el sur del país. La vida, al final de cuentas, tiene que ver mucho, cambia mucho dependiendo del contexto cultural en que vivimos. Por ejemplo, para lo que es Quintana Roo, no tiene nada que ver en el contexto cultural, en el contexto social, que lo que tiene que ver acá en Tijuana, ¿no? Por ejemplo, en Tijuana platicábamos con Luis también sobre el tema del caso de los haitianos, el caso de los migrantes, pero no solamente eso, sino todo ese desplazamiento migrante que se ha dado a raíz de muchos problemas sociales que tenemos en México, donde la mayoría de lo que es el centro-sur, el sureste, sur, centro y parte del norte migra precisamente al noroeste, que es esta parte de Tijuana, o principalmente a las zonas fronterizas, ¿no? Y que en ellos va de por medio la cultura, va de por medio algunas prácticas culturales que no se dejan de practicar, porque si yo preguntara o comentara qué son los usos y costumbres, dábamos un poquito de definiciones sobre qué son prácticas ancestrales que han permanecido de una cultura a otra y que se siguen practicando, algunas con algunas tolerancias, algunas con muy buena aceptación, algunas con muy malas aceptaciones, es decir, cuando se atenta o se denigra con la integridad de una persona, ¿no? Pero desde ese ámbito nosotros no podemos juzgar si la cultura es buena o mala. Y como siempre me gusta aprovechar todo lo visual que podamos encontrar en la red,
y para entrar ya en contexto a la defensa de los derechos realmente de los pueblos indígenas, vamos a arrancar con un primer video. Yo creo que Luis ya se acostumbró en la primera clase de que usamos muchos apoyos visuales para compartir esto, ¿no? Entonces vamos a ir a compartir un video. Vamos a regresar. Supongamos que vamos a denominarlo así. Es un caso de éxito donde la ley de alguna manera da batalla a una práctica cultural que limita el derecho a votar y ser votado. Pero ahorita vamos a entrar en contexto ya que veamos el video. Mi nombre es Rosina Cruz Mendoza, soy mujer indígena del estado de Oaxaca, y mi camino, mi recorrido ha sido demostrar a México que hay muchas mujeres en las comunidades indígenas que queremos formar parte del desarrollo de este país. Sin equilibrios no hay sociedades de avanzada, no hay democracia de avanzada. Cuando en mi caso no me dejaron ser presidenta de mi pueblo por ser mujer, y hoy, a más de 8 años ya, hablar de una reforma a la constitución de mi estado, ya hablar de una reforma a la constitución de este país, de haber visibilizado ese tema, de haber dicho, a ver, espérate, como mujer indígena también puedo aportar, también pienso, también razono. Y yo creo que en esa medida he tratado de aportar o influir en las tomas de decisiones de los partidos políticos y de las propias mujeres de las comunidades y de mi propio estado. Muchas mujeres han dado quizás hasta su vida para que hoy hablemos ya de igualdad en la política, y espero que no solamente sea en la política, sino que sea en la vida cotidiana de la sociedad de este país. Yo quisiera ver una mujer dirigiendo, no sé, Canacintra o el Consejo Empresarial, que ha sido históricamente por puros hombres. También hay mujeres empresarias. Primero, haber dejado mi historia, haber dejado mi raíz, haber dejado mi esencia por luchar por mi libertad. Yo salí de mi tierra desde los 11 años para poder ser libre, porque si no mi padre me iba a entregar un matrimonio por decir, yo no quiero repetir la historia de mamá, no quiero tener 10 hijos, yo quiero decidir por mí, con quién me casarme, con quién hacer mi vida. Yo quiero estudiar, yo quiero hablar el español. Yo no quiero levantarme a las 3 de la mañana y ser la última en dormir. Dejé esa parte, fue parte del sacrificio. Y hoy que soy mamá, pues es dejar las ausencias de mi bebé, que hoy tiene 3 años, pero también es parte de lo que me toca hacer, porque también entendí que nadie iba a hacer lo que me duele, nadie iba a cambiar lo que me duele si no daba yo el primer paso. Que como México entendamos que vivimos en un país tan multicultural, a veces de repente que nos ven como si fuésemos museos andantes. No, es nuestra cultura, es nuestras vestimentas, nos sentimos orgullosas de ellas, pero eso no significa que seamos menos. A lo mejor nos ha faltado oportunidades. No nos digan que somos grupos vulnerables. No me falta un tornillo, no soy vulnerable. El tema es que la cancha no está pareja. Ponme la cancha pareja para que no me digas, no me siento vulnerable. Desde ahí es la discriminación. Desde que las instituciones de gobierno, la sociedad no nos clasifique en la vulnerabilidad. Mi vida se ha construido a base de sueños. Desde el día que quise hablar como el maestro que me daba clases en el pueblo, desde el día que dije yo quiero dormir en una cama y en un piso de tierra siempre. Y mis sueños es eso, que un día esta sociedad nos vea no como competencia,
nos vea como iguales a las mujeres, que nuestras hijas, que nuestros hijos también construyan una sociedad de equilibrios. Y mi sueño un día es gobernar mi estado, y sobre eso pues voy a seguir caminando. A ver, vamos a regresar, dejar de compartir. Listo. Miren, antes de entrar a platicar un poquito en qué consiste este video, en el material que hemos compartido, en el diseño de esta asignatura, que como les vuelvo a decir, es poco tiempo para tanto contenido. Entonces, como hoy es la última videoconferencia, vamos a hacer al final unas pequeñas reflexiones sobre realmente cuál es el objetivo principal de compartir contenidos de esta naturaleza, que aunque ya lo habíamos retomado en la clase pasada, lo vamos a hacer nuevamente. Hay algunos casos de estudios que yo marqué en la unidad 2, algunos son un poquito largos, y quise tomar solamente uno de ellos para ejemplificar un poquito de la situación en la que el tema de los derechos indígenas, en el tema del derecho constitucionario, tiene que ver directamente con la defensa o con la condena o con la impartición de justicia sobre los pueblos indígenas. No sé, Luis, si usted tuvo oportunidad de leer algún caso de estudio de los que yo recomendaba en la guía académica. Ya ve que teníamos algunos que homicidio por brujería, y tendríamos algunos casos de Durango, de Chihuahua y de Oaxaca. O no sé, usted, compañero Marcos, también si tuvo oportunidad de revisar algunos documentos de los que hemos compartido por ahí, porque, insisto, son bastante amplios, pero la idea es llegar a una síntesis, a una conclusión de qué es lo que ha permitido o que existan esas situaciones, por lo menos históricas, porque a lo mejor muy de manera aislada vamos a conocer una que tenga vigencia, ¿no? Pero que es una situación que sigue pasando. No sé si alguien alcanzó a revisar los documentos. No alcanzo. Voy a la primera unidad en la actividad. No alcanzo a tocar el tema, nada más lo que vimos en clase. Pues el que nos comentó de estas personas que cometieron homicidios y que era un modo de intimidación a la población. Porque pues argumentando por el artículo de la Constitución, que respetará el modo de gobierno de las comunidades indígenas. Ok, muy bien. A manera de síntesis, una de las cosas que nos marca el tema del artículo que nos habla sobre el homicidio por brujería, nos habla casos precisamente de Durango, Chihuahua y Oaxaca. Viene una frase inicial que nos dice, antes de iniciar todos los casos, y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto, y pues no sabemos dónde andará la justicia. Queremos tomar aquí providencias. Edmundo Valadez, la muerte tiene permiso. Es decir, cómo bajo esas situaciones que ocurren o ocurrieron históricamente en las comunidades, la misma comunidad es aquella de administrar la justicia. Tenemos, por ejemplo, de manera general, un caso donde unas personas estuvieron falleciendo de manera espontánea en una de estas comunidades. No recuerdo realmente si es en Chihuahua, Oaxaca o Durango, pero es uno de esos 3 estados. Estuvieron falleciendo de manera espontánea, alrededor de 12 personas fueron falleciendo. Los médicos, es decir, la gente del pueblo, no encontraba, una vez que los médicos evaluaban la situación de los cuerpos, no encontraban la enfermedad o la causa de por qué estas personas fallecían. Entonces,
Como estamos hablando de comunidades tradicionales, de comunidades indígenas, la gente de la comunidad asumió que precisamente unas personas que practicaban brujería en la comunidad eran los responsables de la muerte de estas personas. En los testimonios que recaba la justicia, se dice que una de las personas que fallecía, la última que falleció, había tomado un café que una de las personas que se acusaban como brujo había tomado el café, es decir, que la persona que la apodaban o la consideraban como brujo en la comunidad, les había dado una bebida a esta persona y que esto había provocado que se enfermara. Es decir, si había como 12 personas fallecidas, una más que sería la 13 personas, serían 13 con ella, acusaba precisamente en su testimonio de que estas personas les habían puesto algo en la bebida, es decir, los habían embrujado. No había una palabra que los describiera como tal, simplemente se decía que había sido embrujado una bebida, por lo cual les había provocado la enfermedad. ¿Qué decide hacer la comunidad bajo esta situación? Como es un caso alarmante, de manera espontánea empiezan a fallecer personas y no hay una situación médica o que avale o que diga, argumente la situación del por qué estaban falleciendo. Este caso lo llevan a nivel comunitario y la comunidad, a través de sus autoridades tradicionales, es decir, a través del gobernador tradicional, que es muy común conocido así, o del Consejo de Ancianos, se lleva a asamblea precisamente esta situación y se decide quemar con leña verde precisamente a las dos personas que se acusaban de brujos en la comunidad, a un hombre y una mujer. De acuerdo al caso, se dice que esta situación no eran parejas, simplemente eran personas de la comunidad que se reunían para hacer brujerías, de acuerdo a los testimonios que dan las personas. Entonces, ¿qué pasa? Bajo ese argumento y bajo el antecedente que habían fallecido alrededor de 12 personas y una se encontraba gravemente y no se encontraba la causa médica, la comunidad decide, en coordinación con el gobernador tradicional, precisamente ahorcarlos, quemarlos con leña verde en el centro de la comunidad. Y cuando se procede precisamente a dar parte a la justicia, lo que tiene que ver ya con el derecho, ninguna persona quería hacerse responsable o como los autores intelectuales de precisamente de este tipo de forma de castigar de acuerdo a las tradiciones o de acuerdo al derecho que tiene la comunidad por sus usos y costumbres de determinar la forma de castigo, la forma de hacer justicia, la forma de administrar justicia. ¿Y qué pasa? Son detenidos los principales personas o autoridades de la comunidad. ¿Y qué pasa con estas personas? Al principio, el gobernador tradicional asume toda la culpa, que él es el responsable porque él dio las instrucciones, pero hay varias declaraciones donde él cambia, más bien hay varios momentos donde cambia su declaración. Es decir, en algunos momentos solamente se asume como el responsable, pero posteriormente en otras declaraciones involucra a otras personas donde él justifica que ese día que se dio la masacre, es decir, ese día donde se quemaron a estas personas que se presumían de brujos, esta persona se encontraba en estado de ebriedad, es decir, que en la comunidad había una fiesta tradicional y entonces él no se percató de la situación que se estaba viviendo porque llevaba alrededor de 2 o 3 días tomando. Entonces, él dice en esa declaración que no tiene conocimiento precisamente de la situación que se vivió o quién decidió o quién señaló que se quemaran precisamente esas personas. Posteriormente vuelven a surgir nuevas declaraciones, nuevos enfoques en la forma de la investigación, al grado de que la comunidad no tiene, o la justicia con todas esas formas de declaraciones no tiene un caso completo, armado, justificado de la forma en que se dan estas situaciones. Entonces, se decide de alguna manera se toma la declaración inicial de proceder solamente culpando al gobernador tradicional y a 2 personas más que recibieron órdenes de acuerdo a la primera declaración que hizo el gobernador tradicional
porque si se acuerdan, en un segundo momento él decía que no tenía conocimiento porque él se encontraba en estado de ebriedad, porque había tomado de una fiesta tradicional, y solamente decía en su declaración que él había visto al pasar por el centro cómo esas personas ardían y que según él en ese momento esas personas no habían fallecido y que solamente se estaban quemando vivas, cuando en la declaración se había presumido que esas personas habían sido ahorcadas y quemadas. Entonces, ya encontramos diferentes momentos en la declaración, pero ya en la última se procede a hacer justicia y se declara culpable precisamente directamente al gobernador tradicional, porque de alguna manera él asume la responsabilidad. Pero en los comentarios que se dan ya del caso en sí, cuando ya se hace un análisis, vemos que la justicia no hace un análisis de contexto cultural, de contexto social, en que se dan las situaciones y automáticamente juzga, es decir, asume la justicia como si fuera un caso normal en otros espacios geográficos que no tuvieran nada que ver los usos y costumbres. No sé si me explico hasta ahí. Entonces, también quiero aprovechar porque nos comparte Refugio aquí unos comentarios. Dentro de los pueblos indígenas de Oaxaca, nos dice, se observa una reforma que trató de beneficiar la autonomía de elección de sus representantes y la forma en que se realizaban las mismas, ya que las mismas... bueno, nos habla, creo que el comentario va sobre todo a que de alguna manera se beneficia o las comunidades se amparan precisamente en esta libre autodeterminación para ellos decidir sus formas de gobierno, sus formas de establecer ciertas prácticas y que hasta cierto punto pueden ser justificados y hasta ciertos puntos ya pueden ser intolerables desde la óptica en que se analicen estos casos. Si se dan cuenta, estamos hablando sobre casos muy complejos, pero la situación es que muchas veces, y lo platicaba en la clase pasada yo, es que las autoridades, es decir, fuera de los usos y costumbres, fuera de los contextos culturales en que se dan estos homicidios, en que se dan estos problemas de territorio o situaciones como las que veíamos de Ofrosina, muchas veces las autoridades no tienen las competencias interculturales, no tienen las competencias antropológicas que se requieren para hacer uso precisamente de la justicia en términos de lo que sí implica la justicia en sí. Entonces, ¿por qué es importante darles esta materia a ustedes, por ejemplo? A lo mejor no directamente se van a ver involucrados en casos que tienen que ver con los usos y costumbres de la parte del centro, sureste del país, que son donde más están arraigadas estas prácticas culturales y que se salen de contexto. Con Luis y otro compañero veíamos la vez pasada un video de personas que eran detenidas por la caza de venados y donde ellos se amparaban sobre el tema de los usos y costumbres de su comunidad, que hasta cierto grado, si lo vemos desde la antropología, desde la diversidad cultural, tiene contexto y tiene espacio para juzgarse de otra manera. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiero decir? Que sí hay necesidad de nosotros conocer el tema de la diversidad cultural, porque eso nos va a permitir a tener un criterio más complejo, más amplio, y lo mejor de todo, que esa letra que se encuentra en la Constitución, que ampara, defiende hasta cierto punto los usos y costumbres, la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, puedan tener, pueda hacerse justicia cuando así se demuestre, cuando así se requiera, siempre y cuando bajo los principios éticos precisamente del derecho a la vida, del derecho a la integridad, del derecho a que tenemos todos los seres humanos, ¿no? No sé si hasta aquí soy claro sobre la necesidad de entender precisamente el contexto del México tan diverso, del México plural que tenemos. No sé, Luis, ¿algún comentario hasta aquí? Voy muy rápido, no sé, hay que decirme si voy muy rápido, ¿no? Está bien, sí, claro. Sí, Ok. lo que me mensaje quiere dar.
Sí. Yo les digo que puse muchos casos que tienen que ver con el tema del nahualismo, con el tema del nahual, con todos esos temas que yo no sé si ustedes lo desconocen o yo no sé si por lo menos lo han escuchado en leyendas, pero yo como oaxaqueño, yo como una persona que soy originario en un estado del sureste del país, puedo decirles que es una práctica, que es una situación que actualmente existe. O sea, no la podemos tapar nosotros con el tema de que estamos nosotros ahorita más globalizados, porque el tema de las prácticas culturales es algo que ha persistido por siempre y que si no se le ha dado precisamente la importancia o el reconocimiento es porque no ha habido las formas y los espacios para hacerlo. Entonces, yo les vuelvo a decir, son cuestiones que existen, que se rigen en muchos estados del país, que se rigen en muchas comunidades rurales y que son temas de todos los días. A lo mejor ya no tanto por la brujería, pero a lo mejor por el tema de la mujer, la compra y venta de mujer, que es una práctica por usos y costumbres, a lo mejor la práctica de la forma de elegir gobierno en las comunidades, que muchas veces se requiere ya la intervención del gobierno porque en algunas situaciones se ampara que por los usos y costumbres ciertas comunidades no tienen derecho a votar y ser votados, que sabemos que la Constitución lo reconoce, es un derecho que tenemos los seres, todos los mexicanos, pero que a lo mejor si no hacemos caso, no hacemos memoria nosotros de esta situación compleja que tiene el país, a lo mejor no vemos la necesidad nosotros de decir, es que mira, resulta que en Chiapas, resulta que en Oaxaca, resulta que en Guanajuato, o resulta que aquí en Sinaloa precisamente también puede pasar. Y voy a hacer memoria y voy a ser muy empático y mucho énfasis. Aquí en Sinaloa, por ejemplo, tenemos campos agrícolas. La mayoría de la gente que trabaja los campos agrícolas, ¿de dónde son? Marcos, a ver, Marcos, a ver, yo les hablo de todo el sur, centro del país, pero también les hablo de Sinaloa, porque estamos en Sinaloa. Y muchas veces, mire, lo voy a decir así, muchas veces estamos tan locales que solamente conocemos con trabajo a veces nuestro municipio, por circunstancias X, ¿no? A veces no conocemos lo que pasa en la Sierra de Chihuahua, que está muy cerca, no conocemos lo que pasa aquí en Sonora, o vaya, no conocemos ni lo que pasa en la otra comunidad vecina. Pero hay una situación que tiene que ver con los usos y costumbres, precisamente que se vive en los campos agrícolas, de aquí de Sinaloa y otra parte acá de Baja California. Por eso yo pregunto, ¿alguien sabe un poquito sobre este tema de los campos agrícolas aquí en Sinaloa? Muchos personajes de allá del sur tienen lo que es, por ejemplo, ahí en la Cruz de Lota, pegado a la costa, está la comunidad de Ceuta. Es de la mayoría son personas de allá en Espinapa. Tiene comunidades, una gente del sur que son Ok, a ver, compañero Marcos, ¿usted sabe más o menos o ha escuchado la situación que se vive en los campos agrícolas aquí de Sinaloa? Sí, me ha tocado ver campamentos de gente de fuera, va al sur, arte de diferentes partes y a los cosechos. Especialmente campamentos allá por Patagones. He visto, sí me ha tocado ver las partes que llevan campamentos de gente de fuera. Ok. Miren, la situación es esta. En esos campos agrícolas hay personas precisamente de varias partes del país, principalmente a lo mejor de Oaxaca, de Chiapas, Guerrero, Puebla,
a lo mejor más, en un número más, a un volumen más alto, a lo mejor más oaxaqueños que otros grupos indígenas del sureste, ¿no? Fíjense, muy a pesar de que esos grupos ya estén en un estado donde no es común los usos y costumbres, muy en sí, estas prácticas culturales, sobre todo de la venta de mujeres, está muy arraigada, como si fuera una cuestión, no necesariamente que se trajera en las venas, pero sí muy arraigada en la forma de vida de muchos grupos indígenas que, a pesar de que han emigrado y a pesar de que se desenvuelven en una geografía diferente a la propia, es decir, o a la originaria, mejor dicho, siguen todavía practicando esa situación de la venta de mujeres, ¿no? Es decir, pero no solamente eso, sino que a través también de las formas en que llegan a esos campos agrícolas, se ven violentados ciertos derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho a condiciones humanas, es decir, a condiciones favorables. Muchos vienen por engaños, bueno, un sinfín de situaciones que, si nosotros podríamos los ojos hacia ese sector vulnerable o hacia ese sector desprotegido que existe aquí en la región, tendríamos mucho que hacer nosotros en el tema de la defensa de sus derechos, como futuros abogados o como abogados, ya que estamos en materia, ¿no? Que estamos viendo de qué manera podemos ayudar a esas situaciones. Pero para que ustedes pudieran entender un poquito más ese contexto, pues haría falta revisar la historia. Es decir, el contexto que hace que un papá, que una mamá precisamente siga o decida seguir practicando este tipo de cuestiones culturales que de alguna manera no son bien vistas, o de alguna manera, como lo he dicho, atentan contra la dignidad de la mujer o del ser humano, ¿no? Pero para nosotros sensibilizarnos, pues primero, ¿qué tendríamos que hacer como abogados? Pues obviamente conocer la geografía que tenemos en México, porque yo cómo voy a entender una situación de un chiapaneco que a lo mejor me toque defenderlo acá en el noroeste de México, si a lo mejor su cuestión cultural no la comprendo. A lo mejor no tengo que ser todólogo precisamente, pero sí implica analizar el contexto. Si yo voy a defender a un oaxaqueño que viene huyendo, que mató 5 venados y que lo viene persiguiendo la justicia, pues habría que entender el contexto, ¿no? Porque si yo como abogado le digo, es que si en tu territorio cazar venados está penado por la ley y implica 15 años de cárcel, pues es que no hay nada que hacer. A lo mejor sería una respuesta muy básica de nosotros, ¿no? Pero si entendemos la ley ya bajo un contexto cultural, y fíjense, no se trata de solapar prácticas en zonas indígenas al amparo de los usos y costumbres. O sea, yo sé que la línea es muy delgadita, pero no se trata de solapar o defender casos aislados amparándose entre los usos y costumbres. Se trata realmente de defender la verdad, de defender el contexto. No sé si ustedes han escuchado de repente que muchas veces, ¿cuántos indígenas no están encerrados injustamente en las cárceles? ¿Y saben por qué muchas veces? Porque no hablan el español, porque la justicia no les pone un intérprete, porque ellos no saben que tienen derecho a un intérprete. Aquí en Sinaloa, por ejemplo, ¿cuántos abogados hablan la lengua mayo yoreme para defender a un indígena yoreme que sea acusado de X o Y delito? O sea, a lo mejor no tenemos nosotros en este momento la información de cuántos son, o quiénes son, o dónde se encuentran. Entonces, si se dan cuenta, la cultura nos hace reflexionar y sensibilizar muchas situaciones en las que se podría impartir justicia, y que si no las conocemos, difícilmente vamos a poder ayudar a disminuir que esa práctica se siga llevando, o que precisamente personas a lo mejor inocentes terminen en la cárcel. No sé si han escuchado ustedes el caso de Jacinta, un grupo de mujeres indígenas que fue encerrada injustamente, acusada de un delito que no cometieron. ¿No han escuchado de Jacinta?
Bueno, vamos a ver el caso de Jacinta y vamos a regresar nosotros para hacer unos comentarios, y sirve que este caso ustedes lo investiguen ya de manera individual. Vamos a escuchar el caso. Vergonzoso e increíble que a 6 meses de cumplirse 11 años del caso 48-2006, hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. A los que solo piensan en el dinero de reparación de daños, no se preocupen, no nacimos con él, ni moriremos con él. Porque por buscar mejores condiciones de vida y trabajo es el trato que recibimos. A todas las instituciones gubernamentales, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que 2 años estuvieron callados a pesar de saber del caso y de decirnos que no se podía hacer nada porque era un delito muy grave. Y otras tantas instituciones de apoyo social a los que fuimos a ver y no nos atendieron. Pónganse a trabajar de verdad. No solo den recomendaciones cuando ya otras instituciones no gubernamentales lo hacen por ustedes. Les pido que no sean títeres ni solo sirvan para acarrear gente para ver a un gobernador o a un político, que hoy es lo que hacen. A las víctimas actuales, a mis hermanos luchadores sociales y maestros que estamos en pie de lucha, a los caídos, desaparecidos, encarcelados, exiliados, perseguidos, aterrorizados que defienden, luchan y están a favor de los derechos humanos, quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado, asumimos el dolor, vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro por la represión de lo sucedido el 1 de mayo con Pancho Domínguez, maestra Rosa María, hoy nos chingamos al Estado. Bueno, no sé, este caso es muy famoso y es muy famoso particularmente. No me extraña, a lo mejor que no lo hayan visto ustedes en derecho, pero a lo mejor porque nuestra línea muchas veces no va enfocada a los derechos indígenas, porque al final de cuentas estudiamos derecho de manera general y así como todas las ciencias son un mundo, lógicamente es muy difícil abarcar todos los aspectos del derecho, ¿no? Igual, sobre todo porque muchos nos vamos interesando sobre ciertas líneas, pero nosotros como Universidad Intercultural siempre hemos creído relevante este tipo de asignaturas porque nos permiten dar el contexto verdadero del México de hoy, del México que vive y del México que es multicolorido, y que las situaciones de la defensa de un indígena pueden ser bastante complejas dependiendo de la geografía en la que nos encontremos. Yo soy un fiel pensante y creo que muchas veces la vida nos puede llevar por cualquier parte del territorio mexicano. Y me pongo yo de ejemplo, ¿no? Que a lo mejor nunca pensé en estar en Sinaloa y a lo mejor la vida me ha dado la oportunidad de conocer el contexto en el que me muevo, por la educación, por lo que enseño, por lo que aprendo. Y creo yo también que a ustedes y a muchos de ustedes también la vida les ha dado la oportunidad a lo mejor de recorrer el estado, porque el estado es grande también, tenemos 18 municipios, o a lo mejor otras partes del país, y que muchas veces
no conocemos nosotros esa parte o la otra parte de ese México que tiene que ver con la cultura indígena, que tiene que ver, que no solamente es el folclore, no solamente es bailar el sinaloense, que no solamente es los mariachis, que no solamente es el Día de Muertos en Michoacán, que no solamente es la Guelaguetza en Oaxaca, que no solamente es el turismo y las zonas indígenas, que no solamente son estas calaveras, las carnitas, la birria. México, aparte de todo eso, es la gente, y la gente hace precisamente toda esa riqueza. Y para nosotros poder conocer un poquito, pues nos vemos obligados a ver los casos que pasan del México, no solamente por lo que la televisión difunde, sino por lo que nosotros podemos conocer también a través de la educación. Y en este caso, muy atinado, la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, pues nos dan mucho contenido para hablar mucho, que efectivamente el tiempo es limitado, porque esto es demasiado, pero sí, por lo menos sirve para sensibilizarnos y ver que todo está relacionado y está vinculado. A lo mejor hasta hace algunos días ustedes no habían pensado cómo los usos y costumbres tenía que ver con las leyes, o a lo mejor ustedes solamente lo habían asumido como el derecho consuetudinario y no ver directamente qué es la situación que pasa en estas zonas indígenas. Me voy a detener un poquito a leer aquí los comentarios del compañero José. Conocer las costumbres y la cultura, por ejemplo, el consumo del peyote de manera religiosa en algunos pueblos. ¿Han escuchado ustedes de María Sabina? Ahorita que José Refugio habla del peyote. ¿No han escuchado ustedes de María Sabina? María Sabina es una chamana indígena de una comunidad que se llama Huautla de Jiménez, Oaxaca, precisamente en Oaxaca, una chamana que curaba a través de los hongos, unos hongos mágicos que ella llamaba. Si ustedes se meten al internet a través del canal de YouTube, pueden ponerle María Sabina y pueden encontrar mucha información. Esta curandera famosa se vuelve famosa precisamente por lo que logra conocer a través del consumo de los hongos. Ella curaba con los hongos y tenía cierto don, cierta sabiduría que podía interpretar de alguna manera ciertas enfermedades, cierto futuro. Tanto que personalidades del mundo de la música acudían a ella precisamente a esta sierra de Oaxaca para ser curados o para ser orientados sobre el éxito profesional. Es un caso muy sonado, no tiene nada que ver con la justicia hasta ahí, porque en el tema legal, pero ahorita que Refugio nos comparte la manera en que algunas sustancias o especies de comunidades pueden ser utilizadas con fines curativos, con fines religiosos. Pero fíjense, vamos a Oaxaca, esta parte de la sierra, y usar ese hongo que actualmente nosotros sabemos que tiene otros fines o que tiene otros usos, o que de manera legal en México, sin portarlo, consumirlo, tiene otro efecto, pero como en una comunidad indígena puede ser utilizada de manera libre para los usos de la medicina tradicional. Por ejemplo, aquí en Sinaloa yo no puedo andar fumando marihuana, bueno, sí puedo, ¿no? Pero no debo, por las calles. O sea, no me puedo exhibir. Pero si, por ejemplo, una comunidad indígena aquí en Sinaloa me dice o argumenta que dentro de sus usos y costumbres se hace una especie de ritual para una limpia, y así lo han hecho y lo comprueban de manera ancestral, que así lo hacen, el hacerlo dentro de un espacio geográfico aquí en la zona no implicaría precisamente el arresto. Sí me explico, ¿verdad? Me estoy explicando. Si eso fuera cierto, ¿no? Desconozco totalmente si se usa la marihuana o otro tipo de sustancias para fines curativos o para fines ancestrales o para fines de otra índole, como pasa en Oaxaca, que esta señora María Sabina utilizaba unos hongos que sabemos que tienen otros, que ahorita de acuerdo a lo que conocemos tienen otros usos y que significan otro tipo de cosas, una especie de droga que no está legalizado, por lo tanto no se puede usar como fumarse un cigarro, pero que en esta comunidad que es regida por usos y costumbres fue utilizado o se utiliza actualmente por personas que se dedican a curar, o que en algunos casos se les llama chamanes o curanderos, que es la palabra más común para algunas zonas indígenas. Hasta aquí, no sé si vamos entendiendo el contexto. ¿Sí?
Ok. Entonces, volviendo a los casos que veíamos, al caso que veíamos nosotros de Jacinta. Miren, todo este curso, que a pesar de ser 2 semanas, nos va a permitir a nosotros entender un poquito, y disculpen que insista en el contexto, entender un poquito, pero lo mejor de todo, sensibilizarnos y tener más argumentos en que en un dado caso nosotros podamos emprender alguna defensa de algún indígena. Por lo menos ya sabemos que debemos entender muchos contextos, sobre todo el cultural y el social en que se dan la situación del delito. Entonces, pero también, volviendo al caso de Jacinta, fíjense, ella lo dice muy puntualmente, unas disculpas públicas no bastan, una reparación del daño no bastan, porque el gobierno es lo que ofrece, ¿no? ¿Cómo voy a decir yo lo siento cuando te acusé injustamente de un delito que no cometiste? Pero como yo aplico la ley sin entender el contexto en el que en el México que vivo, pues cuando yo, que soy administrador de la justicia, no me interesa tu contexto cultural, social, pues te aplico la ley como está para todos. Y yo quiero hacer mucho énfasis. El hecho de pertenecer a una comunidad indígena que tenga usos y costumbres no quiere decir que gocemos o se goce de otro tipo de derecho, precisamente para argumentar, cometer ciertas prácticas, ciertos ritos. Más bien, estas comunidades están reglamentadas ante el gobierno del Estado, ante la Constitución, que precisamente así se rigen por usos y costumbres. Que pueden haber prácticas culturales que no estemos de acuerdo, que pueden haber prácticas de hacer justicia que no estemos de acuerdo, pero que a lo mejor hoy en día, yo le comentaba a Luis que en algunas zonas a los ladrones se les desnudaba y se les ponía a cargar una piedra por todas las calles principales de la comunidad. Era un castigo que la comunidad las autoridades tradicionales exigían a una persona que robaba. Es decir, exhibirlos públicamente como unas personas que robaban. También les comentaba el caso de una persona que violó precisamente a su propia hija en una comunidad. ¿Qué hicieron ahí? Yo sé que es demasiado fuerte y lo comenté incluso con Luis. Estas personas, la comunidad entera obligó precisamente, como esta persona terminó abortando, hicieron que esta persona se comiera el feto precisamente de lo que había procreado, imagínense. Una cuestión que a lo mejor humanamente no es posible concebir, pero que en una situación de usos y costumbres o como una lección a esa persona, pues están permitidas esas prácticas. Yo no quiero decir que esto siga vigente, es decir, que pase en Chiapas, que pase en Oaxaca. Estoy poniendo ejemplos de mi conocimiento muy aislados y no voy a dar nombres particularmente de en qué comunidades se hacen. Pero sí quiero decir que hay muchos contextos donde hay que investigar mucho si queremos entender el por qué suceden y dónde se argumentan y por qué pasan. Porque no se trata de decir, es que fíjate que en Oaxaca te puedes drogar sin ningún problema, porque eso es malinformarnos. Si yo les digo que en Huautla de Jiménez puedes ir a fumarte un hongo, que es un hongo alucinógeno, pues estaría cometiendo un error, porque precisamente no es así. Yo puedo decir que en Huautla de Jiménez se usa un hongo con fines curativos y solamente lo utilizan ciertas personas. Yo así lo puedo decir. Pero no puedo decirles, hay que ir a Oaxaca a fumar los hongos porque allá se nos permite fumar como si nada y no, la ley no nos detiene o la policía no nos detiene. Yo no podría caer en ese fuego de decirlo. A ver, estoy leyendo los comentarios. Ok, aquí Refugio nos hace un comentario, nos dice, sí, así es, ofrece las disculpas, pero no sinceras, sino obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Jacinta. Muy puntual, ella lo dijo, lo hacen por recomendaciones, pero ¿de qué nos sirven las recomendaciones cuando ya el daño está hecho? Y voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy lejos de esto, pero ¿qué pasó, por ejemplo, con el caso de Ayotzinapa? Todo el mundo
Y generalizo, y no generalizo, perdón, sino hablo de lo que se vivió en los medios, en las redes sociales. Los mataron porque eran parte del cártel. Los mataron porque eran unos grilleros. Y los mataron, y todo el mundo los mató por las redes. Nadie sabe cómo se vive en Iguala, nadie sabe cómo se vive en Guerrero, nadie sabe cómo se vive en esa parte del sur del país, nadie conoce la verdad de cómo se dieron los hechos. Pero fíjense, la falta de información, la falta de sensibilidad, la falta de entender el contexto mexicano. No es lo mismo una manifestación de estudiantes aquí en el norte de Sinaloa que en el centro del país, en el sureste del país. Las situaciones son totalmente diversas y que lo único que nos va a ayudar a nosotros a formar un criterio de entender la situación, sea la que sea, bajo un contexto cultural, llámese por usos y costumbres, llámese por una forma de gobierno, es la información y es el criterio. Siempre usar el criterio y no caer en estos juegos de las redes sociales, precisamente de satanizar a un grupo de estudiantes o a cualquier otro grupo de indígenas que desconocemos la situación en la que se enfrentan y en la defensa en la que puedan verse envueltos ellos, ¿no? A ver, creo que tengo un video más por aquí para compartirles. Bueno, vamos a ver este video. La mujer en México es alta, es una realidad. La falta de equidad es simple y sencillamente algo que se queda en la ley, en donde se supone que una mujer debería de ser igual a un hombre. Donde en el trabajo, por ejemplo, un hombre de cada 100 pesos que gana, en el mismo trabajo una mujer gana 75. En donde una mujer en este país pasa 22 horas a la semana en trabajo de la casa y un hombre pasa 7, cuando mucho. En donde simple y sencillamente por el hecho de ser mujer, 7 de cada 10 tienen algún tipo de abuso, ya sea sexual, económico, psicológico, físico también. ¿Y saben dónde? En el lugar en donde más deberían de estar seguros, la casa, en donde más deberían de estar seguros, la oficina y la escuela. No importa la clase social, por desgracia, el hacer menos a la mujer es solapado muchas veces por los llamados usos y costumbres. Como le digo, un pueblo indígena puede tener raíces maravillosas, raíces culturales ricas, profundas, extraordinarias, pero nada justifica que a la mujer se le trate distinto al hombre o se le trate como una cosa. La cosificación de las mujeres por los usos y costumbres no se puede permitir. Usos y costumbres, una frase que en nuestro país es la raíz de miles de historias de discriminación hacia la mujer. La aplicación de estos usos y costumbres se mantiene en especial en comunidades indígenas de distintas entidades del país. Ellos se ocupan de las labores del campo y participan en las decisiones colectivas, mientras que ellas se abocan al cuidado del hogar y a la crianza de los hijos. Una de esas realidades se vive en Chiapas. Bajo el régimen de los usos y costumbres, la venta de mujeres para matrimonio en los altos de Chiapas es asunto común. Los padres de la mujer reciben a cambio cultivos, gallinas, vacas, refrescos, panela y poch, que es el aguardiente tradicional de San Juan Chamula. En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 17.3% de las mujeres se casaron siendo menores de 18 años. Solo 3.9% de los hombres se casaron antes de la mayoría de edad. Oaxaca, los usos y costumbres, bajo los cuales se gobiernan 417 de los 570 municipios de la entidad, se han convertido en un lastre para el desarrollo de las mujeres. Autoridades educativas federales afirman que este sistema de autogobierno frena el acceso de las mujeres a la educación,
por lo que las cifras de analfabetismo en Oaxaca y en otras entidades se sigue incrementando. Otro de los pendientes en Oaxaca es la participación de la mujer en las labores de gobierno. En al menos 7 de las 417 comunidades indígenas de Oaxaca, que se rigen por los usos y costumbres, las mujeres han emprendido juicios por la violación de sus derechos políticos electorales. Porque como yo les he dicho la primera vez que vine, yo jamás voy a venir a decir qué es lo que tienen que hacer. El caso más emblemático de esta lucha es el de Eufrosina Cruz, quien en 2008 denunció que por los usos y costumbres que rigen en el municipio de Santa María Quiegolani, Oaxaca, de donde es originaria, le negaron ser electa como presidenta municipal por el hecho de ser mujer. Este incidente llegó hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la cual emitió una serie de recomendaciones sobre la urgencia de respetar y hacer respetar los derechos político-electorales de las mujeres en todo Oaxaca. Y al momento, esas recomendaciones son letra muerta. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Y que también como mujeres aprendamos a no detenernos. Bueno, la mujer en México. A ver, si se dan cuenta, volvimos a ver el caso de Eufrosina Cruz. Quienes tengan forma de investigar y quieran saber un poquito más de ella, está en YouTube, hay muchísima información sobre su caso. Creo yo que es uno de los casos, no debería decir de éxito, porque yo creo que los casos no deberían definirse de éxito o sin éxito. Creo que es uno de los casos donde se hizo visible una cuestión cultural que se justificó precisamente por los usos y costumbres, y que no permitía precisamente que las mujeres fueran votadas en una comunidad indígena de Oaxaca, y que ella, a través de los recursos que pudo obtener estudiando una licenciatura en Oaxaca, pudo hacer frente de alguna manera y denunciar que se estaba dando ese tipo de situaciones en esa población donde ella vive. Entonces, para quienes quieren investigar un poquito más, pueden hacer uso de la internet y pueden encontrar. Para ponernos en contexto ya en un caso particular de los que había yo señalado en el contenido de la asignatura, particularmente la unidad 2, quiero dar lectura de manera rápida al caso tepehuano de Santa María Tazigarainga de Durango, un caso de Durango. Nos marca el expediente 210-84. Voy a tratar de hacerlo de manera práctica para que se entienda, y lo vamos a platicar ahorita rápidamente. Hechos. El 16 de diciembre de 1984, mediante la asamblea convocada por el señor Florentino Díaz, gobernador tradicional de Santa María en Durango, se acordó ahorcar y quemar con leña verde a Alejandro Barraza Sosa y a Matilde Díaz, quienes supuestamente se dedicaban a la práctica de la brujería. La decisión buscaba liberar de la hechicería a la comunidad tepehuana en Durango. La resolución se tomó al hacer un recuento de varias muertes que en los últimos meses había ocurrido, todas presentando síntomas similares a los que los médicos no encontraban explicación. Con los mismos síntomas de los difuntos que encontraba una señora de la comunidad de nombre María Padilla, que en días antes había tomado un café que le había ofrecido Matilde Díaz. Matilde Díaz es una de las personas acusadas por practicar la brujería en esa comunidad de Durango. El 19 de diciembre de 1984 se ejecutó la sentencia en los términos acordados, con la participación de una decena de miembros de la comunidad. Previamente habían encerrado a Matilde en un cuarto que usaban como cárcel allí en la comunidad. La llevaron frente a que habían encerrado a Matilde, que usaban como cuarta. Horas antes la llevaron frente a la enferma María, es decir, pusieron a la bruja con la persona que estaba enferma supuestamente porque la bruja le había dado a tomar un café, ante quien Matilde reconoció que la había embrujado y afirmó que solo se podía curar, que solamente la podía curar Alejandro Barraza, es decir, el otro brujo que era acusado. Esto apresuró la ejecución de la decisión tomada previamente. Los hechos fueron denunciados en la capital del estado de Durango,
Para ello enviaron a policías para detener a los involucrados. En total se aprendieron a 14 miembros de la comunidad, entre ellos al gobernador tradicional, Florentino Díaz. Las primeras declaraciones ante la Policía Judicial del Estado, los detenidos narraron los hechos, sustentándose en la decisión de sus autoridades tradicionales. Por su interés, transcribiremos la declaración del gobernador tradicional, Florentino Díaz. Señor gobernador de Santa María Durango, desde hace un año teniendo como suplente a Salvador Peña y Nicolás de la Cruz, este último juez del pueblo y ayudante de Florentino, en el transcurso del año han muerto varios vecinos con síntomas de enfermedad, tienen temperatura, no comen, se enflacan, se ponen amarillos y luego mueren. Si todos los casos de quienes en vida acusaban a Matilde de tenerlos embrujados. Aclaró que Matilde hacía gala de ser una bruja desde hace muchísimos años, que también ofrecía curar, que Alejandro Barraza y ella no eran esposos, sino que se juntaban para hacer brujería. El 19 de diciembre ya la gente estaba desesperada de tanta brujería, por lo que entre él y otros detenidos acordaron, con la aprobación de mucha gente de la comunidad, acabar con la brujería, y para ello decidieron ahorcar y quemar en leña verde a los occisos, que 2 días antes Cornelio de la Cruz, José Galindo y Arnulfo Padilla detuvieron a Matilde y la trasladaron al aserradero La Guacamayita en Durango, encerrándola en un cuarto que usaron como cárcel, y que ese día 19 detuvieron a Alejandro Barraza a las 11 o 12 del día, para luego proceder al ahorcamiento. El declarante y sus segundos dieron las órdenes. Florentino cree que él, Nicolás de la Cruz y Fernando Barraza son los responsables, pues los demás solamente recibieron órdenes. Consignaciones. Fueron consignados Florentino Díaz, es decir, el gobernador de la comunidad, Salvador Peña y Nicolás de la Cruz, suplentes del gobernador, o bien segundo y tercero gobernadores de la comunidad de Santa María Durango. Fernando Barraza, el que ejercía el cargo de pasar las órdenes al gobernador, y Plácido Díaz, hijo del gobernador. De las primeras declaraciones resulta que fueron ellos quienes participaron de manera directa en el ahorcamiento de Matilde y Alejandro, es decir, las personas que se presumían como brujos de la comunidad. Declaración preparatoria. Al gobernador Florentino Díaz expresó que no ratifica la declaración porque sus compañeros de detención le pidieron se echara la culpa por ser el gobernador, y procede a dar versión distinta, que el día 19 él andaba en el estado de ebriedad y que fue a casa de su hermano, que al salir pasó por la cárcel y vio mucha gente y vio 2 cuerpos en el piso, que él no se dio cuenta de quiénes dieron muerte a estas personas, que los cadáveres fueron llevados al panteón por orden de Nicolás de la Cruz, que tenía el cargo de juez en la comunidad, que Arnulfo Padilla, familiar de María Padilla, fue quien armó el relajo, dice, organizando a la gente contra Matilde, que él no dio ninguna orden para que fueran detenidos los ahora occisos, tampoco para que se les diera muerte ni para que sus cadáveres fueran quemados, que se responsabilizó de los hechos en unión de Salvador Peña, Nicolás de la Cruz y Florentino Barraza. Por esto se debió a que los demás detenidos le dijeron que era más conveniente que se asumiera la responsabilidad unas cuantas personas y que al cabo los demás intervendrían para arreglarle su libertad. También hizo constar que fue torturado por la policía judicial. Dijo que él supo que Matilde y Alejandro fueron detenidos, pero que no sabía por qué, y quienes que intervinieron fueron Arnulfo Padilla y Cornelio Galindo. Allí mismo aclaró que quien dicta las órdenes es la comunidad y el gobernador solamente cumple los acuerdos. Hasta aquí, él se está justificando como autoridad tradicional que si hizo lo que hizo fue precisamente porque en una asamblea, es decir, en un acuerdo comunitario, él actuó, ¿no? Y lo dice muy puntual. La comunidad es quien dicta la orden y solamente el gobernador tradicional es quien la cumple. Salvador Peña ratificó su primera declaración y la amplió diciendo que el día de los hechos él estaba completamente ebrio,
que empezó a tomar desde el domingo, al igual que otros miembros del gobierno de la comunidad, y que el acuerdo fue tomado por todos los miembros de la comunidad de Santa María, Durango. Niega haber tenido participación en la comisión del delito de homicidio, por lo cual no ratifica la declaración del 21. Fue obligado a firmar por los agentes de la policía, quienes lo golpearon, que supo lo ocurrido por pláticas de otras gentes, pues el día de los hechos él se encontraba en el consultorio. En el consultorio del doctor de la comunidad, que al salir de ahí se encontró llorando a las hijas de Matilde, que él se fue con las demás gentes, dice, al panteón, al igual que todos, quienes andaban tomados y fueron los que echaron la leña, dice. Que él andaba en una junta presidida por el gobernador Florentino cuando llegaron Cornelio de la Cruz y Anulfo Padilla, y ahí Matilde confesó que sabía hacer brujerías, mejor dicho, que ella había provocado la enfermedad de María, y pidió que llamaran a Alejandro. Le sacaron la verdad sobre los otros casos, por lo que la dejaron encerrada. Posiblemente por la borrachera acordaron darle muerte, pero él no intervino en los hechos. Fernando Barraza negó la acusación y aclaró que su intervención obedeció al temor de que en caso de no obedecer se le causara algún mal por tratarse de un acuerdo de la comunidad. Aquí quiero hacer un paréntesis. Como son acuerdos colectivos, comunitarios, muchas veces se tiene la creencia que si no se respeta la decisión y la voz de la gente y el responsable, es decir, la autoridad tradicional, no ejecuta la voluntad del pueblo, a esta persona le puede caer un mal. Es una creencia que a lo mejor para nosotros no represente un gran valor o no represente, ¿cómo se pudiera decir? Situaciones después, o es decir, que cuestiones secundarias para las comunidades indígenas sí representa un temor, porque precisamente, no sé si es misticismo, no sé si es una cuestión sobrenatural, no sé cómo decirles, pero sí, quienes no obedecen la voluntad del pueblo sufren precisamente una especie de maldiciones, tanto para esas personas como para sus familias, precisamente por no hacer la voluntad de la comunidad. Yo no sé si tenga que ver con un tema de energías, no lo sé, no sabría decirles más detalles, pero es lo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces es lo que dice Fernando Barraza. Plácido Díaz negó la acusación y aclaró que su padre ordenó que jalara la riata, y como se negaba a obedecer a su padre, éste le dio una patada, y por obedecer a su padre jaló la riata por una vez donde estaba colgado Alejandro, que después del jalón, la riata Cirilo, que después jaló la riata, dice, Cirilo y Fernando. Comentarios finales sobre este caso. En este caso, el gobernador tepehuano consideró que eran las autoridades de la comunidad quienes deberían asumir las consecuencias de su decisión. Esta posición llevó a que se liberaran por falta de elementos a 9 de los indígenas detenidos. Es evidente que participó toda la comunidad, así como ustedes escucharon que toda la comunidad, sobre todo cuando dicen que si no se obedece la voluntad de la asamblea o de la comunidad, se tiene que obedecer porque se teme a que este sea objeto de alguna maldición o de algún otro tipo de cosas por la comunidad. Es evidente que participó toda la comunidad. En las declaraciones iniciales hay continuas menciones en que participaron muchos, mas no recuerdan sus nombres. Al revisar las variaciones del contenido respecto a la primera declaración, se observa cómo la realidad jurídica impuso sus normas y valores, a las cuales se sometió al propio defensor del Instituto Nacional Indígena en el interés de atenuar una probable penalidad a sus desechos. La declaración de Plácido Díaz buscaba exonerarlo a él y a Fernando, ya que en las primeras declaraciones se dijo que Alejandro Barraza estaba aún vivo cuando lo quemaron. Es decir, que el juez debería suponer que Alejandro murió a consecuencia de las quemaduras y no por el ahorcamiento. En términos jurídicos, el caso no ofrecía mayores posibilidades para la defensa, por lo que se optó por hacer una campaña extrajudicial a través de mesas redondas en las que los especialistas en el conocimiento de la cultura de los tepehuanos explicaron los hechos a la opinión pública,
En esa estrategia de la defensa se recurrió incluso a la argumentación de que el tipo de sanción que aplicaron los tepehuanos no está necesariamente ligada a que, como se dijo, son ajenos a la civilización, ejemplificando esto con el caso de los Estados Unidos, donde se utilizaba la cámara de gases y la silla eléctrica. Resolución judicial. Se dictó sentencia condenando a 5 tepehuanos a 13 años de cárcel, 20 de junio de 1986. Fue apelada y ratificada en segunda instancia el 15 de enero de 1987, y por gestiones del Instituto Nacional Indígena se obtuvieron 2 indultos a favor de los indígenas sentenciados. Se redujo la pena y se hicieron trámites para que obtuvieran su libertad preliberacional. Esa se logró a principios del 88. Acudirían mensualmente a firmar al distrito del Mezquital, Durango, cercano a su comunidad. Sé que está largo, sé que está complejo el caso, pero espero yo que se haya entendido por lo menos el contexto en que se da esta situación. A ver, comentarios finales nada más ya para ir concluyendo con las reflexiones finales. Profe, Mande. un comentario. Por ejemplo, la defensa la comparan con la justicia de Estados Unidos, pero ya ven que en Estados Unidos pues el tipo de justicia por investigación y por las pruebas pues se le da un mayor diferente. En cambio ellos pues por su creencia, por su razonada, no sé, pues ellos toman ese beneficio también, porque hay mucha diferencia de una cosa y la otra. Ok. A ver, compañero Marco, no sé si tiene algo que agregar usted. Sé que no es lo mismo que hacerlo, darles el documento en una clase presencial, sería eso, ¿no? Imprimir el documento, pasárselo, ustedes subrayar lo esencial, plantear posibles dudas. Sé que no es posible por la forma en que estamos, pero en la medida de que ustedes se interesen por estos temas y quieran ahondar un poquito sobre este tema, pues ustedes podrán utilizar la guía o la antología donde hablamos de los derechos de los pueblos indígenas en México y se plantean algunos casos donde tiene que ver la administración de justicia, donde tiene que ver la justicia, la Constitución y el respaldo que esos puedan tener, ¿no? Que no estamos impuestos a esos tipos de casos, ¿no? Pero sí se comprende. Ok, muy bien. Pues yo creo que ya es hora de llegar a... Podemos hablar toda la noche no solamente de casos de Durango, sino de Chiapas, de Oaxaca, de aquí de los Yaquis, de muchas partes de grupos indígenas, de acá de Nayarit. Y podemos hablar también violaciones a los derechos indígenas actuales que tienen vigencia. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. También es un tema relevante que yo no creo que esté de moda, pero creo que es un tema relevante que tiene importancia y que son muy pocos los abogados o las personas dedicadas a la defensa que abordan esos temas. Insisto, a lo mejor será por la empatía que tienen con otras áreas, pero creo yo que debería haber más de visibilización a estos casos, porque ahí está muchos de los pesares de los pueblos indígenas, de las injusticias que se viven. Para poner en contexto, por ejemplo, aquí en Sinaloa tenemos el caso de Topolobampo, del caso de la planta de amoníaco. Por un lado está quienes defienden el tema de la sustentabilidad, pero por otro lado está también la población indígena que está haciendo una lucha precisamente para garantizar su supervivencia de lo que viven de la pesca, ¿no? Y cómo la ley les puede garantizar este derecho a la consulta, o cómo la ley les puede garantizar que ellos sean los que determinen cómo utilizar sus recursos sin atentar contra la forma de vida que durante muchísimos años han vivido. Acá en el caso de Nayarit, sobre las minas, cómo las mineras o otras empresas transnacionales se apoderan de sus territorios indígenas
pero no solamente de sus territorios, sino de territorios o espacios geográficos donde ellos hacen rituales hacia la naturaleza, hacia la tierra, hacia los principales elementos, y que no solamente atentan contra un pedazo de tierra o terreno, sino atentan contra un santuario que para ellos es sagrado, ¿no? Ya para finalizar, no sé qué aspectos más nos estarían faltando, o qué recomendaciones podemos concluir nosotros, o qué reflexiones podemos hacer ya a raíz de esto que estuvimos platicando, porque realmente esto ha sido una charla de cosas que la estamos viendo muy por encimita por los tiempos, pero que en la medida de lo posible ustedes van a poder ampliar ya a través de internet, a través de Google, a través de YouTube, que hay muchísima información. ¿Algún comentario adicional? O si no, yo les planteo algunas reflexiones. A lo que he analizado, yo creo que, como lo ha comentado usted en la otra clase anterior, que pues, la educación sería una herramienta muy importante pues, aunque hay mucho por hacer, ¿verdad? Porque cuestiones legales de que el gobierno intervenga, pues hay muchas pues los derechos humanos han violentado más el de la mujer, como hemos visto los casos, mucha más injusticia, y que debe ser más cómo se encuentran. Es parte de todo en general, todos principalmente por los Ok. Bueno, no sé si quiere agregar algo usted, compañero Marcos. Ok. Bueno, nada más entonces cerramos con conclusiones muy generales. El contexto mexicano, actualmente tenemos alrededor de aproximadamente 68 grupos indígenas. Somos un país culturalmente diverso, no solamente en cultura, sino en la lingüística, porque tenemos muchísimos retos en el tema de la lengua. Tenemos una cosmovisión indígena todavía muy arraigada en las diferentes partes del país, a lo mejor principalmente en el sur del país, para ser más prácticos. Pero creo yo que el reto del mexicano o del profesionista actual es precisamente dotarse de habilidades, de competencias interculturales. Es decir, porque eso nos va a permitir en un determinado momento, no solamente en el ejercicio del derecho, sino en el ejercicio de la vida diaria. A lo mejor el día de mañana a ustedes en sus trabajos les toca o les ha tocado convivir con algún compañero de Durango, de Chihuahua o de otras partes del país. Y creo yo que conocer toda este mundo de información, todo este mundo de información, nos ayuda de alguna manera a orientarnos y a entender mejor los contextos. Actualmente, o afortunadamente, tenemos muchísimos medios nosotros donde informarnos sobre el contexto cultural del México que tenemos. Les comparto en pantalla una página que se llama Atlas de los Pueblos Indígenas de México. Ustedes ven en pantalla, nosotros aquí podemos ver las lenguas, los pueblos, cómo estamos distribuidos geográficamente a nivel nacional. Toda la información que necesitamos requerir sobre los pueblos indígenas está aquí. Por eso le digo que afortunadamente tenemos nosotros ya un mapa de ubicación, una aproximación de dónde estamos. Ustedes ven aquí el caso de la República Mexicana, y ven ustedes que, por ejemplo, es muy práctico. Por ejemplo, en Sinaloa tenemos no solamente a los grupos mayos-yoremes, tenemos a los tarahumaras, cubanos, y tenemos a este grupo de migrantes de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, que vive en lo que son los campos agrícolas, que al final de cuentas forman parte de
de este contexto diverso que tenemos. De mi parte es todo. Yo espero que haberles aportado algo y hay que leer las actividades. Cualquier duda que tengan sobre las actividades, pues estoy a sus órdenes al WhatsApp, ya saben. Y si no hay nada más que comentar, pues cerramos ya agradeciéndoles la atención. Luis, Marcos, está Refugio también, que nos ha estado escribiendo por el chat. Y creo que faltó otro compañero que se había conectado la vez pasada, pero bueno, esperemos que pueda ver el video. Si no hay más que decir, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención y hay que seguir investigando, porque les digo, esto solamente es una partecita de todo lo que hay que saber. Tampoco lo podemos saber todo, ¿no? Pero sí tenemos la posibilidad de informarnos un poquito más con las redes sociales, ahora con el uso del internet a través del celular. Creo que tenemos muchísimas formas de podernos estar informando sobre estos casos. Y quienes quieran igual seguir investigando sobre Frosina, que les digo es un caso visible, que se hizo visible, también lo pueden hacer. Sobre el caso de Jacinta, que también es muy relevante. Yo creo que en el tema del derecho habría que dar un espacio para ver esos casos de la ley en torno al pueblo indígena, ¿no? Entonces, de mi parte es todo. Que tengan buenas noches. Vamos a estar en comunicación por las actividades. No sé si volvamos a coincidir, dado la naturaleza del curso. No creo a lo mejor que vayamos a coincidir nuevamente. A lo mejor vamos a coincidir por el servicio social, el trabajo solidario, esas actividades, pero a lo mejor igual si nos volvemos a tocar, pero bueno, ya estaríamos comunicándonos ahí. Por el momento quedo a sus órdenes por el tema de las actividades de la asignatura. Buenas noches, descansen.